Señores, hablemos de Bogotá a esta hora, la capital de la República, porque tenemos nueva ministra de Ambiente, ¿no, mi querido John Didier? Ministra de Ambiente que deja su curul en el Consejo de Bogotá. Y llega un nuevo concejal a ocupar esta curul, a quien saludamos a esta hora de la mañana aquí en el CIA, Sistema Informativo Auténtico y al Día de Noticias. Ya le podemos decir, concejal José Cuesta, muy buenos días, bienvenido al CIA. Muy buenos días a todos los oyentes del Sistema Cial. Pues concejal, bienvenido, de verdad, tiempo sin escucharlo aquí en el Sistema Informativo Auténtica. Estuvo usted aquí sentado en esta mesa de trabajo haciendo parte del gobierno del entonces alcalde Gustavo Petro Urrego en Bogotá. Y hoy, precisamente frente a esas decisiones de la vida, llega usted al Consejo de Bogotá, ya es oficial, ya se le aceptó la renuncia a la concejal Susana Muhammad, concejal José Cuesta. Buenos días, sí, tengo entendido porque conversé con los asesores ayer que la carta de renuncia ya fue radicada en el Consejo de la Ciudad y por razones del procedimiento interno del Consejo va a ser discutida el próximo jueves en plenaria del Consejo de la Ciudad. José Cuesta, ¿cómo vivió, sintió usted la campaña y cómo ve hoy al presidente electo Gustavo Petro Urrego, precisamente en este cambio, en esta visión de sociedad, en esta visión de país? Bueno, contarle a los oyentes que yo soy militante activo de la Colombia Humana, hago parte de un nodo específico de la Colombia Humana que se llama Besos por Bogotá y que desde el mes de septiembre del año pasado adelantamos una intensa campaña, en primer lugar hacia el Congreso de la República, en las listas del pacto histórico, tanto a Cámara como a Senado, y por supuesto, después de las elecciones del 13 de marzo, asumimos un papel notable y contundente en el proceso de la campaña político-electoral de la presidencia de la República en la ciudad de Bogotá. Y el gran resultado fue justamente encontrar, tal como lo dijeron los medios de comunicación, por ejemplo, El Espectador lo dijo de manera muy gráfica, Bogotá le concedió la presidencia de la República a Gustavo Petro. Obviamente lo que quería decir ese titular en su momento es que sin duda alguna en la segunda vuelta, que fue bastante apretada, la ciudad de Bogotá logró remontar casi 700.000 votos con relación a al primer resultado electoral de la primera vuelta, algo así como 1.700.000 en la primera vuelta y luego fuimos capaces de remontar sobre 2.300.000, lo que permitió sin duda alguna marcar una diferencia súper importante con relación al otro candidato presidencial. John Didier Rodríguez Marín le escucha, sí, ya, digámosle, concejal José Cuesta, hombre que trabajó por Bogotá y que nos recuerda ahorita esa gran campaña estratégica como fue Besos por Bogotá. John Didier Rodríguez. Si tiene buena voz el concejal, ¿no? Podría usted Sí. aprovecharlo también a futuro para que le grabe unas promociones para darle, claro que no como la voz de Eliezer, eso sí es única, pues tampoco estamos buscando el reemplazo a Eliezer, pero sí tiene buena voz el concejal. Concejal, eh, me llama poderosamente la atención, este es de la Colombia Humana, ¿cierto? ¿Le van a seguir haciendo oposición a Claudia López o va a cambiar de posición la Colombia Humana? Porque fíjese que el Partido Verde los está apoyando ya en la presidencia con Gustavo Petro. ¿Cómo es el asunto? Yo me imagino, pues, que habría que decir con toda claridad que hoy sigo siendo un ciudadano común y corriente. Eh, Pues le repito, el día jueves habrá la presentación de la renuncia a consideración de la plenaria del Consejo. Eh, Inmediatamente será, supongo yo, que aprobada y comienzo yo a tener ya el desarrollo de un procedimiento para mi posición. Eso en todo caso podrá ser el día viernes o seguramente la siguiente semana. Como corresponde, como usted bien lo señala, nosotros somos una bancada, es la bancada de Colombia Humana UP Maíz. Lo que me corresponde es adelantar en primera instancia una reunión oficial con la bancada para examinar, entre otras cosas, lo que usted señala, cuál es la posición que va a mantener la bancada en relación con el gobierno de la alcaldesa Claudia López. Y del otro lado, por supuesto, que es tal vez lo más importante, examinar los proyectos de acuerdo que van a ser examinados en forma inmediata
ya en mi condición de concejal dentro del Cabildo Capitalino. Sí, pero independiente de la decisión que tome la bancada, ¿usted qué piensa de esa oposición que le ha hecho la Colombia Humana a Claudia López? Pues yo quiero contarle que en su momento yo hacía parte de la unidad normativa de la concejala Susana Mohamed. En ese sentido, estuve participando en las discusiones, no en las definiciones, porque eso fue una definición política básicamente de la bancada femenina del Consejo, y obviamente todo el tiempo conversado y consensuado con Gustavo Petro como presidente de la Colombia Humana y pues como el líder político del pacto histórico. En su momento le quiero decir que compartí todos los razonamientos y argumentos esgrimidos para la definición de esa determinación política, que tenía que básicamente tenía que ver con situaciones muy concretas. Por ejemplo, eh, un plan de desarrollo que en su momento debía tener la capacidad de ajustarse a una nueva realidad contundente como fue la aparición de la pandemia en la ciudad de Bogotá, que tantos estragos económicos y sociales le causó a los sectores menos favorecidos de la ciudad. En ese sentido, siempre lo dijimos y yo lo compartí, pues porque siempre fui un miembro como de la coordinación distrital de, del proyecto político Colombia Humana. Uno de los reclamos que le hacíamos a la alcaldesa era la necesidad de tener mayor capacidad de flexibilizar y, y de leer los momentos estructurantes que significó el fenómeno de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Bogotá y que eso implicaba, porque también debemos decirlo, si ustedes lo recuerdan muy bien, el COVID-19 debió aparecer en Colombia sobre el mes de marzo del año 2020, justamente en el momento en que comenzaba la discusión en el Consejo de la Ciudad el Consejo de la Ciudad de Bogotá del plan de desarrollo de Claudia López. Y las propuestas que se hicieron todo el tiempo desde la bancada de la Colombia Humana UP Maíz fue justamente la necesidad de readecuar, como cualquier gobernante lo hubiese podido hacer, y era entender que aparecía no un fenómeno coyuntural, sino un fenómeno político, económico y social de carácter estructural y estructurante, que provocó pues obviamente el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo y la aparición de una situación relativamente inédita en Bogotá, que era el fenómeno del hambre, expresada en miles de banderas rojas, en donde gentes en todas las localidades estaban anunciando con la postulación de esa bandera roja en su casa que ahí había hambre. Y lo que nosotros dijimos fue, se hace absolutamente necesario que la gobernante, en este caso la alcaldesa Claudia López, hubiese tomado una determinación de hacer un giro, un timonazo en la política social, y eso no sucedió. Entonces, evidentemente, seguir insistiendo en un plan de desarrollo sin incorporar este componente de lectura socioeconómica en la ciudad, pues llevó a que finalmente se tomase la decisión de la declaratoria de oposición por parte de la bancada. Originalmente debo decir que la bancada tomó la decisión de asumir una postura de independencia. Como usted bien lo dice, habrá que examinar con detalle y pues con elementos de juicio cuál va a ser la decisión que toma en su momento esta bancada con relación a la pregunta que usted formula. Sí, bueno, yo también le digo ya concejal independiente de que no se haya protocolizado, pero pues ya es usted un actor político, su opinión es importante ya y tiene validez, como quiera que también va a tomar decisiones para la ciudad. ¿Cómo analiza usted, y ya pasando al tema nacional político, cómo analiza usted lo que está pasando con la conformación del gabinete de Gustavo Petro, la reunión que ha tenido con todas las bancadas, el gran acuerdo nacional? Eso, algunos lo han considerado politiquería. ¿Usted cómo lo ve? Es un proceso de empalme, ¿no? A propósito de lo que usted venía insistiendo, debo decir que dentro del proceso del empalme hay un capítulo de Bogotá, ¿no? Eso me parece importante y aporta mucho a la pregunta con la que usted que ha formulado y ha reiterado. ¿Cuál va a ser la posición de la bancada frente a esta nueva realidad? Debo decir que conocí ayer unos avances que seguramente van a ser oficialmente publicados el 20 de julio, tengo entendido, en donde
por lo pronto hay un muy buen ambiente en el desarrollo de ese empalme entre la Nación y Bogotá en torno a 4 temas. Transporte público sostenible en la ciudad de Bogotá, el tema de las políticas sociales, medio ambiente y territorio, y por supuesto el tema de la seguridad. Desde ahí ya 4 elementos que se van cocinando y se van consolidando como una posibilidad de consensuar en esa relación que sin duda alguna tiene que ser profundamente armoniosa entre el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, y por supuesto el Distrito Capital. Y destaco un hecho que es concreto, en el caso, por ejemplo, del primer aspecto, que es el transporte público sostenible. Recordar que por ley metro, el gobierno nacional es el aportante del 70% de los recursos legalmente establecidos para el desarrollo de los proyectos de metro en la primera línea y metro en la segunda línea. En ese sentido, me parece que ese es un punto de referencia que hay que tomar en cuenta a propósito de la conversación y la pregunta que usted sugería. En relación con el segundo asunto, pues decir que siempre fue parte de la propuesta del presidente Gustavo Petro en su condición de candidato a la presidencia. De hecho, la fórmula política, en el mejor sentido de la palabra, con el que se construyó la campaña presidencial fue la del pacto histórico, es decir, una convergencia entre distintos actores provenientes de distintas orillas. Eso es muy importante decirlo. En el pacto histórico usted encuentra sectores que se proclaman como sectores de izquierda, sectores progresistas como el del que yo participo en Colombia Humana, sectores liberales, sectores conservadores progresistas. Y lo que ha hecho el pacto histórico después de ganar la presidencia con la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez es justamente extender esa posibilidad de consolidar una gran convergencia nacional basada en la tesis de Álvaro Gómez Hurtado, un eximio pensador conservador, construir un acuerdo en torno a lo fundamental a través de la herramienta del gran acuerdo nacional. Sobra decir que en estos momentos, en virtud de lo que acabamos de señalar, ya hay un acuerdo que permite una gobernabilidad adecuada en el Parlamento colombiano, porque la intensidad y la profundidad de las reformas sociales que se van a adelantar en el Congreso de la República son de tal calado que se necesita pues una importante y holgada mayoría. Hoy podemos decir que podemos contar perfectamente en el caso del Senado de la República con 80 senadores, luego del acuerdo ya establecido con el Partido Liberal y con su director del partido, César Gaviria Trujillo. Entonces, aquí más que lo que usted trata de insinuar, en el sentido de que es un acuerdo de politiquería sustentado en elementos de acuerdos de burocracia, no, señor. Estamos hablando de la posibilidad de adelantar un proceso importante de reformas que no han tenido cabida a lo largo de 200 años en la vida republicana y concretamente en el Congreso de la República. Y llamo la atención de un tema que a mí personalmente me llama la atención, que es el de la reforma agraria. Reforma agraria que, entre otras cosas, como lo han dicho los expertos en el fenómeno de análisis del conflicto, el fenómeno del conflicto en Colombia, del conflicto armado, está cruzado por las variables de la propiedad sobre la tierra. Y nosotros hemos tenido, a lo largo de 100 años, en los últimos 100 años perfectamente, decir que solamente hubo un intento de reforma agraria muy tímido con la famosa ley 200 de la reforma agraria en el gobierno de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. De ahí en adelante eso se estancó y lo que sucedieron fue una serie de procesos de contrarreforma agraria que llevan a que la situación en términos económicos en Colombia sea inviable. Mientras el 1,4% de los propietarios de la tierra tenga el control de la propiedad sobre la misma, el 56% de la tierra fértil en Colombia, no habrá posibilidades de generar una economía productiva en la sociedad colombiana. Y siempre que se llevan propuestas importantes de reforma agraria al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, pues vamos a encontrarnos con una realidad contundente. Y es que antes, por lo menos antes de la elección de este nuevo Congreso que tiene una nueva realidad, nos encontrábamos con un Congreso básicamente compuesto por sectores afines a los latifundistas en Colombia. Claro que sí. Concejal, pues ya oí concejal y nos quedamos ahí con el concejal
José Cuesta, hombre muy cercano a Susana Muhammad dentro de su grupo de trabajo, dentro de su equipo, y un hombre que tiene esa base para hablar de esta reforma agraria porque conoce el país, conoce las regiones y tiene esa ese gran conocimiento. Pero ya como concejal de Bogotá, me toca preguntarle precisamente a propósito de reforma agraria y de las políticas agrarias en el país, por esa Bogotá rural, por esa Bogotá rural que está a expensas de decir, oiga, tenemos una Bogotá productiva pero desperdiciada porque no recibe el apoyo ni siquiera del gobierno distrital, frente a una Bogotá que podría ser productiva y despensa alimentaria de la misma capital de la República, concejal. Bueno, recordar que es importante señalarlo. Conozco bien la ciudad de Bogotá desde hace mucho tiempo. No solamente la conozco desde el punto de vista teórico, analítico, de políticas públicas en el desarrollo del Distrito Capital. Contarles que yo fui subdirector del Instituto Distrital de la Participación Comunal casi 5 años. eh, Luego fui subsecretario de Gobierno en el Gobierno de la Bogotá Humana. He estado todo el tiempo vinculado a los movimientos sociales más importantes de la ciudad y eso me ha permitido llegar a conclusiones como esta. Por ejemplo, el 73% del territorio del Distrito Capital es un territorio rural. Usted ha dicho una cosa que es bien importante. Y ahí, sin duda alguna, tenemos que adelantar un proceso importante que permita, por ejemplo, que sectores del territorio del Distrito Capital eh, que poseen esa condición natural para el desarrollo de la vocación agrícola deban ser objeto de importantes procesos de fortalecimiento institucional, económico y social mediante la creación, por ejemplo, de políticas que alienten la producción agraria en nuestro territorio para lograr justamente conectarlo con una política de sostenibilidad alimentaria, de seguridad alimentaria, que eso fue exactamente lo que yo hice en el periodo tan difícil que sufrió la ciudad de Bogotá ahora entre 2020 y 2021. Yo hice un documento, está en las dos orillas, se llama la Bogotá Humana Bogotá sin indiferencia, a propósito del tema de la necesidad de volver a adelantar una política de Bogotá sin hambre. En ese sentido, le hacíamos una propuesta muy concreta a la alcaldesa Claudia López en el sentido de, en ese momento se hacía absolutamente indispensable cuando la ciudad estaba totalmente vestida de banderas rojas que estaban denotando y demostrando la presencia del fenómeno del hambre en los hogares de la ciudad de Bogotá, el que se hubiese tomado una determinación muy concreta en ese momento. Y era, por ejemplo, renovar la política de Bogotá sin hambre, es decir, la garantía por parte de las instituciones del distrito eh, mediante la creación de una red importante de comedores comunitarios para garantizar el derecho a la alimentación de los sectores menos favorecidos de los estratos 0, 1 y 2. En ese sentido, también lo conectábamos con la necesidad de impulsar la creación de cooperativas agrícolas dentro del Distrito Capital que estableciesen una relación directa con los procesos de distribución de los alimentos a más bajo precio. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, a propósito del empalme nacional, en donde una de las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro es volver a reconstruir la figura del IDEMA, nosotros necesitaríamos, en el caso de la ciudad de Bogotá, desarrollar una iniciativa de similares características para garantizar que efectivamente los procesos de producción, digamos, autónomos de carácter agrario en la ciudad de Bogotá cuenten inmediatamente con la posibilidad de estar articulados con relaciones de distribución y consumo para lograr que efectivamente, mediante una política de esta naturaleza, se reduzcan los costos de la adquisición de los recursos más importantes de la canasta básica en la ciudad de Bogotá. Esto agregado pues al elemento del subsidio, y por eso me parece que no es desdeñable para nada la necesidad de volver a fortalecer la red de comedores comunitarios que, de acuerdo al que escuché yo en la campaña presidencial en la ciudad de Bogotá, fueron desmontados una parte de ellos por parte de la administración de Claudia López y sustituidos por la entrega de unos mercados que, como lo dice la gente, y por eso estar siempre conectado con la gente en los territorios, en las localidades, va a ser muy importante. Decían que había sido esa política de sustitución de los comedores comunitarios en estas localidades, sustituyéndolo por la fórmula de una entrega de unos mercados mensuales, pues había sido un completo fracaso. En el sentido, lo decían gráficamente, les entregaban solamente, por ejemplo,
un litro de aceite que no les alcanzaba exactamente para el mes, que es exactamente el tiempo en el que estaba regulado la entrega del siguiente bono de alimentos. Me parece que, digamos, la presencia masiva en medio de la movilización social en Bogotá, particularmente en Bogotá, de la famosa olla comunitaria, lo único que estaba demostrando era la necesidad de que los gobernantes en el distrito capital fueran lo suficientemente sensibles y dúctiles para entender la importancia de una política de soberanía y de seguridad alimentaria. Soberanía, que es fortalecer los procesos de producción agraria dentro del territorio cuya vocación natural, geográficamente hablando, tenga esa posibilidad, y la posibilidad efectivamente de garantizar procesos de distribución que permitan la reducción de los costos de este tipo de productos. Y sobre la base, obviamente, de mantener unas políticas de subsidio, porque efectivamente, bueno, quiero recordar una cosa importante. La FAO nos dijo exactamente en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, que Colombia tiene 7,5 millones de seres humanos que padecen hambre. Mi pregunta, y sigue siendo, y seguramente voy a hacer un derecho de petición ya en la condición de concejal al Distrito Capital para saber, de esos 7,5 millones de seres humanos que están padeciendo hambre en el país, ¿cuántos corresponden concretamente y viven dentro del territorio de la ciudad de Bogotá? José Cuesta Novoa. El hombre sabe de qué está hablando y por eso, gracias por atendernos, concejal, gracias por estar aquí en estos micrófonos del Sistema Informativo Auténtica, que va a estar muy pendiente y muy cercano precisamente a ese desarrollo allí en el Consejo Capitalino. ¿Está afectadito la garganta, concejal? ¿Ah? Sí, sí, hemos estado sometidos a una fuerte presión en el proceso de la actividad política por la campaña. Mucha campaña, concejal. Entonces eso afecta sin duda alguna a la garganta. José Cuesta Novoa, en algún momento, digamos, se vio dentro de ese trabajo que va a adelantar el gobierno nacional, digamos, ser llamado por Gustavo Petro a ser parte de ese grupo cercano allí. Yo diría que yo hago parte del nuevo modelo de gobernabilidad Ajá. del presidente Gustavo Petro, en el sentido de garantizar un plan de desarrollo ágil, eficaz, eficiente, contundente, para convertir a Colombia en potencia de la vida. Creo que la posibilidad de llegar al Consejo de la ciudad de Bogotá, como efectivamente va a suceder esta semana, hace parte de esa estrategia. Susana va al Ministerio del Ambiente y evidentemente el presidente Petro entiende la necesidad de lograr que el vacío que deja la partida de Susana para el Ministerio del Medio Ambiente sea asumido justamente por una persona que, como José Cuesta, va a estar permanentemente atendiendo la necesidad de preservar y de armonizar la relación entre el distrito y la nación. Pero no hubiera sido mejor, José Cuesta, allá en las regiones, en ese movimiento nacional. Claro, entonces ahí hay una condición importante de destacar. Una de las funciones que yo voy a adelantar va a ser justamente la consolidación de un proyecto de gobernanza en el marco de la gobernabilidad que tiene que adelantar nuestro presidente de la República. ¿En qué sentido? Hablábamos al principio de las mayorías holgadas que tiene hoy el proyecto de la presidencia de Gustavo Petro en el Congreso de la República. Pero esto hay que añadirle, eso no es suficiente. Hay que añadirle sin duda alguna el proceso de la participación de la sociedad civil y concretamente los movimientos sociales. Queremos desde la ciudad de Bogotá alimentar y adelantar un importante proceso de diálogo regional, que es exactamente la herramienta que va a utilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar que efectivamente la ciudad de Bogotá quede bastante reconocida y representada en términos de los contenidos del Plan de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida. En ese sentido, una de mis primeras tareas será justamente con los movimientos sociales, no solamente con los activistas de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, sino con el conjunto de la ciudad de Bogotá, adelantar ese importante proceso de preparación, realización y organización de un gran diálogo regional en donde nos sentemos con el gobierno del presidente de la República a discutir los temas más importantes de la ciudad y la forma como efectivamente los recursos públicos de la nación van efectivamente a posibilitar la consolidación de políticas de seguridad humana. Claro. Esto a propósito de la
Sí, señor. Concejal, sé y entiendo, y bueno, conociendo a José Cuesta Novoa, sabe uno cómo piensa, cómo ve la nación, esa entrega, esa lealtad que tiene José Cuesta con la ideología política de lo que es el pacto histórico. Nos describió usted hace unos momentos el pacto histórico como tal, que muchos en los análisis decíamos, oiga, aquí es unir a todos porque hay que lograr el objetivo. ¿Cómo va a ser el proceso después de que lleguen al gobierno? Pero también hay varias posiciones, varias razones y varias ópticas de decir, somos críticos al interior del mismo pacto histórico. ¿Cuál es la visión hoy de esa conformación del gabinete ministerial? A José Cuesta, bueno, Susana Muhammad le hemos dicho acá al aire y lo sostenemos acá, creo que una mujer calificada, una mujer que sabe del tema y una mujer que defendió, igual que José Cuesta, esa campaña política de Gustavo Petro a la presidencia. Ministerio de Cultura, pues qué decir de esa gran mujer, una mujer que viene, una mujer santanderiana de la Universidad Nacional y que se merece con honores tener ese Ministerio de la Cultura. ¿Qué pasa con los otros ministerios? ¿Le llenan? ¿Siente usted que es acertada la decisión? Bueno, habla usted del Ministerio de Agricultura, creo que no tiene ninguna discusión frente a su concepto, pero más allá de lo que se ha dicho del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, ¿qué siente usted? Cómo va ese gabinete ministerial? ¿Es acertado o también de pronto a usted le cabe alguna inquietud? Usted decía una cosa muy importante que es por donde yo quiero arrancar. Digamos, el talante de José Cuesta es invariable. Yo quiero preguntarle a la gente que de pronto no sabe cuál es mi perfil profesional. Yo estudié filosofía, soy egresado de filosofía en la Universidad Nacional. Por razones absolutamente obvias, si hay algo que en lo que soy intransigente es en la capacidad de pensar analíticamente cada fenómeno político y cada fenómeno social en desarrollo. En ese sentido, la capacidad de ser crítico y de ser profundamente analítico con relación a nuestros mismos comportamientos, pues creo que está a la vuelta de la esquina. Es decir, si usted eh, conoce, por ejemplo, una de mis obras, yo soy escritor además, una de mis obras se llama Vergüenzas históricas, Tacuello el comienzo del desencanto. Entre otras cosas, prologada por Luis Carlos Restrepo antes de vincularse pues con el uribismo. ¿Y qué hace Vergüenzas históricas? Y permítame esta digresión porque es muy importante para responder con contundencia a esa pregunta, me parece muy importante. Ustedes lo saben muy bien, yo provengo de la raíz del M-19 y sé parte de los acuerdos de paz, etcétera. Y en ese trabajo, que es fundamentalmente un trabajo filosófico, me dediqué a hacer el análisis del fenómeno del autoritarismo en las guerrillas en Colombia. Eso ya va mostrando un talante de lo que es el pensamiento independiente y crítico de José Cuesta. En ese sentido, cuando usted nos pregunta que evidentemente hay que alimentar una actitud crítica frente a nuestros propios comportamientos, yo le diría lo siguiente. Lo he dicho con claridad, en medio del triunfo, nosotros estamos obligados a acertar frente a la sociedad colombiana, a acertar. No tenemos ninguna opción distinta a acertar para no generar defraudación, para no defraudar la voluntad ciudadana, ese voto de confianza de 11.400.000 personas que depositaron el voto a favor de los colombianos. Por lo tanto, nuestras actuaciones tienen que ser completamente coherentes con lo que postulamos desde el punto de vista político en plaza pública. Dicho eso, mirando el gabinete, y también me meto en un tema que relativamente me fascina porque ha sido mi vida, es el de educación. Podemos tener algunas diferencias ideológicas y políticas con el señor Alejandro Gaviria. Pero ¿cómo no sentirse uno? En mi caso, yo llevo 24 años dedicado a la docencia universitaria, es decir, aparte que hago activismo, aparte que hago la actividad política, yo me dedico y he sobrevivido honestamente con mis clases como profesor universitario. Y pues obviamente por esa relación directa con lo que llamarían los griegos mi patos, mi pasión en torno a la educación pública, creo sin duda alguna que en el caso del gabinete de Gustavo Petro es absolutamente importante destacar el hecho de que al frente de la cartera de educación aparezca y llegue un señor como Alejandro Gaviria, que sabe del tema, que conoce del tema, que se ha dedicado también a la docencia universitaria, que puso al servicio ese conocimiento sobre la educación pública universitaria, sus facultades siendo rector de la Universidad de los Andes. Qué bueno tenerlo ahora frente a la
responsabilidad de adelantar importantes reformas que permitan consolidar el objetivo más estratégico que tenemos en el gobierno nacional y que desde Bogotá también lo vamos a adelantar. Por eso insisto en la necesidad de establecer una relación directa de armonización entre el distrito y la nación. ¿Cuál es el gran objetivo estratégico de la reforma sobre la educación pública en Colombia? No solamente sobre la educación pública universitaria, sobre el conjunto de la educación. Consolidar y construir la sociedad del conocimiento. Lo que ya en otros momentos lo hicieron, por ejemplo, sociedades como en Japón, que convierten el conocimiento y el cultivo y la construcción de la sociedad del conocimiento como en el insumo más importante para los crecimientos económicos sostenidos y productivos de sus respectivas economías. En ese caso, importante encontrar un hombre que le cabe ese proyecto de sociedad del conocimiento en la cabeza, como es Alejandro Gaviria. Y escucharlo, acabo de escucharlo esta semana que termina, la primera determinación es que se acaba con este fenómeno que en el caso del gobierno de Duque se llamaba la generación E, que en el caso anterior se llamaba el ser pilo paga. Eso se acaba. Vamos a consolidar desde la educación pública y seguramente el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, va a ser un eje fundamental estructurante de este proyecto. El 1.000.000 de cupos universitarios en todo el país. 1.000.000 de cupos universitarios nuevos que le den respuesta en materia de demandas de educación, que fue lo que formuló, entre otras cosas, el movimiento de los jóvenes, de los indignados, desde el 28 de abril del año pasado. Y las primeras líneas, llamémoslo así, estaban demandando como una de sus prioridades el que hubiese nuevos cupos de educación pública universitaria en todo el país. Eso va a llegar sin duda alguna de la mano del presidente de la República como un cumplimiento y un honrar la palabra de los compromisos adquiridos con la sociedad colombiana, y quien va a adelantar la ejecución de ese plan y de ese programa de gobierno tan importante que permita, entre otras cosas, que los jóvenes de Ciudad Bolívar o los jóvenes de Suba o los jóvenes de Bosa no se encuentren en esta situación de esa condición psicológica, social y económica de la generación Nini, gentes jóvenes que se levantan a las 6 de la mañana y ni van a estudiar, pero tampoco van a trabajar. Eso se acaba a partir del 7 de agosto con la posibilidad de implementar un importante proyecto como el que acaba de mencionar, 1.000.000 de cupos universitarios para los jóvenes colombianos en todo el país. Pero José Cuesta, queda, digamos, de lado, porque lo han vuelto polémica este fin de semana, los planteamientos de Alejandro Gaviria en campaña, las críticas de un hombre tan inteligente como usted lo describe. O sea, ¿estaba errado o lo hacía por el efecto de la campaña, las críticas hacia Gustavo Petro, y después como acomodarse y decir, no, ahora sí estoy aquí en el ministerio y acompaño a Gustavo Petro? Yo le he dicho ahora en medio de esta conversación, sabemos de antemano que tenemos elementos de diferencia política, ideológica en temas importantes. Por ejemplo, en relación con el papel del Estado frente a la capacidad de regulación de las economías de mercado, sin duda alguna. Pero en donde tenemos profundas coincidencias es en la necesidad, primero, de extender y de garantizar como derecho universal el derecho a la educación por parte de los jóvenes en Colombia. Y del otro lado, cómo desconocer que sin duda alguna es un hombre que le ha aportado enormemente al proceso de la calificación, de la construcción de la calidad académica, para que justamente podamos construir una sociedad del conocimiento basado no solamente en el aseguramiento del derecho universal de la educación por parte de los jóvenes colombianos, sino también garantizar procesos importantes de investigación científica, importantes procesos de docencia y extensión universitaria en los nuevos centros universitarios que sin duda alguna van a permitir el albergue del nuevo 1.000.000 de cupos universitarios para los jóvenes colombianos en general. Le hago una lectura rápidamente para cerrar, concejal, agradeciendo su tiempo y su deferencia con el sistema informativo Auténtica. No es forzarlo en la garganta, hay que llevar agüita de Sauco de las partes rurales de Bogotá para aliviar esa garganta. Pero gracias. La crítica para las políticas y la ideología, digamos, desde el pacto histórico a los jóvenes. El estallido social partió de la juventud. Y se dice, oiga, pero ¿dónde van a tener papel y juego los jóvenes en el gobierno de Gustavo Petro cuando el gabinete que se está eligiendo es de más de 60 y 70 años? Si no le hago mala lectura en lo que usted me acaba de decir, está en las políticas, más no en la representación de la juventud, digamos, en un gobierno de Gustavo Petro, ¿es lo que podemos tener en cuenta?
Dos cositas importantes. El estallido social, como usted bien lo llama, surgió, entre otras cosas, por el agotamiento. La causa fundamental del surgimiento del estallido social fue el agotamiento total de una política económica de muerte que se conoce teóricamente como el modelo económico neoliberal, que es simplemente negar de plano, por darle prioridad a los intereses de los negocios privados, negar de plano la posibilidad de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, pero particularmente en este caso de los sectores jóvenes. Y segundo, recordar una cosa importantísima a propósito del papel importante que vienen cumpliendo los jóvenes en el proceso del gobierno de Gustavo Petro. Quien está adelantando el empalme se llama Daniel Rojas Medellín. Si mal no estoy, es un joven que no ha llegado a cumplir los 30 años y ha tenido una responsabilidad mayúscula en la estructuración del instrumento más importante del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es nada más ni nada menos que adelantar una figura de carácter legal, que es el empalme con el gobierno que sale, los equipos de gobierno que entran, para poder estructurar un diagnóstico fundamental que sea la base en la elaboración del Plan de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida. Pues ahí está. Pues, señor concejal, vamos a estar muy pendientes ahí de acompañarlo en esa gestión, porque hay un cambio, lo decía José Luis Ramírez Morales, que le envía muchos saludos a José Cuesta Novoa, nuestro periodista. Quería esta entrevista hace unos días con José Cuesta, dijo, por favor, José Luis Ramírez Morales dice, necesito hablar con José Cuesta. Creo que hay un cambio de la política, hay un cambio de la sociedad, hay un cambio, hay un viraje en los manejos precisamente de esta política en Colombia, y lo entendemos desde lo local a lo nacional y de lo nacional a lo que va a ser la proyección también internacional. Concejal, muchas gracias y estaremos al pendiente. Yo le preguntaba a la ministra de Ambiente si existiría algún inconveniente que lograra, digamos, detener la renuncia y la posesión del concejal José Cuesta. Ella me dice que no hay ningún argumento. ¿Ustedes han revisado ese tema? Sí. La verdad, no creo que haya ningún argumento ni jurídico ni político que impida que efectivamente se cumpla la ley, porque la ley es muy clara en este sentido. Nosotros inscribimos una lista cerrada. En su momento fue Gustavo Petro quien determina efectivamente que fuese cerrada la lista y su composición. Y sitúa 4 mujeres en los primeros lugares: Ana Teresa Bernal, que es concejala; Heidi Sánchez, que es concejala; sí. Atiquigua, que es concejala, y también Susana Mohamed. Y sitúa como el primer hombre dentro de la lista cerrada de Colombia Humano Maíz a José Cuesta. De tal manera que no habría ningún tipo de inhabilidad que yo conozca. No sé si usted tiene alguna información al respecto, pero no, sino revisar que digo que con como detalle, pues, lo que llaman el sistema de riesgos y amenazas en ese sentido, pues no encuentra ninguna, ¿no? No, es que aquí en el consejo como atraviesan palos por cualquier cosa. Entonces uno dice, hombre. José Cuesta, de verdad gracias siempre por tu deferencia con estos micrófonos del Sistema Informativo Auténtica. Un abrazo y gracias por atendernos y darnos esta luz, porque qué bueno hablar con usted y hablar de todos los temas y saber que encontramos en todas las preguntas una respuesta. Un abrazo a la distancia y algo para la garganta, por favor. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes y de verdad me siento complacido. Es la primera ocasión que converso pues en esta condición transitoria ahí de transición entre ciudadano y pues asumir la responsabilidad como concejal. Seguramente a partir del viernes había estado un poco como tomando la decisión de esperar que transcurriese el tiempo pues, para efectivamente darle una información más concreta sobre esta situación de la transición hacia hacerse concejal, y por lo tanto ha tomado la decisión de estar como ajeno a los diálogos con los medios de comunicación. Hoy empezamos un poco como en esta tarea y la verdad es que con ustedes me he sentido súper bien y les agradezco la entrevista. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo al concejal José Cuesta, un hombre con el que se puede hablar de lo local, de lo nacional, de lo bueno, de lo humano y de lo divino. José Cuesta, concejal de Bogotá, de la Colombia Humana en la capital de la República. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica. CIA, la marca de la